Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás este lunes 9 de octubre? Doctor, por ahí dicen que las lunas de octubre son las más hermosas. ¿Usted qué opina? Pues buenas tardes, amigos y amigas. Ahora sí que me desconcierta, no soy alguien que voltee constantemente al cielo bajo el esquema de observar la luna. Me imagino que sí, de hecho hay una canción que por ahí debe de andar diciendo que de las lunas, las de octubre son las más hermosas. Me imagino que con la llegada del otoño, en la distancia, la posición de la Tierra y la luna, como se encuentra el cielo, facilita poderlas observar. No sé, le estoy inventando cosas. Yo por lo regular en octubre sí volteo a ver el cielo, y lo que he notado es que la luna se ve como más brillosa, probablemente por como usted dice, cambian las distancias entre los planetas, entre el Sol, la Tierra, en fin, pero sí hay algo cierto de la luna de 2 de octubre. De las lunas de octubre más bien, perdón. Así es, porque ahorita, evidentemente, dirían los analistas, usted tuvo un acto fallido, lo que implica que usted relacionó inconscientemente, sin darse cuenta, las lunas de octubre con el día 2 de octubre, que, como usted sabe, tiene una frase de hace muchísimos años que dice: 2 de octubre no se olvida. Sí, y fue con lo que usted terminó su programa anterior, y son temas que vamos a seguir tratando hoy porque quedaron algunas preguntas pendientes. Así es, el movimiento del 2 de octubre es un movimiento trascendente en la vida, no solamente de los estudiantes, no solamente de los capitalinos. En varias ocasiones he comentado que aunque casi todos conocemos este movimiento 2 de octubre como un movimiento estudiantil, en esencia es un movimiento de la clase media, en búsqueda del poder, el permitirse ascender, porque todo esto está coartado, está cerrado solamente para aquellos que son los llamados hijos, nietos de la revolución. Y en el 68 el llegar o aproximarse al poder es imposible si no se pertenece a esta gran familia que se instituye a través del partido oficial, en este caso del PRI, y que de muchas formas no pueden ascender. Incluso los mismos militantes puristas no pueden ascender si no son parte de este gran esquema definido como los cachorros de la revolución. Ok, doctor, le voy a leer una pregunta de las que quedó pendiente, y esta nos la mandó Luis Trejo. Dice: ¿será el maestro Luis Trejo, el doctor Luis Trejo? No, muy seguramente un nombre muy similar. Dice: mi papá vivió el 2 de octubre y aún lo recuerda con dolor. ¿Por qué es esta manifestación después de tantos años? Bueno, decimos nosotros, lo que se conecta junto, se dispara junto. Primer postulado transpersonal. Entonces, cuando se presenta algo que dispare lo que quedó abajo, el conjunto de conexiones, en ese momento es posible, Luis, y solamente cuando posible se presenta algo reviva que dispare acontecimiento. Este fenómeno es visto de distintas formas y también con distintos acontecimientos. Se da mucho en el caso del duelo, y sobre todo cuando la pérdida significativa que acaeció tiene una intensidad relativa en experiencia, dolor, tranquilidad, o dolor, alegría. Puede incrementar el recuerdo, en términos generales, mucho en la muerte de mamá, o en la muerte de papá, o en la muerte de algunos de los hijos, principalmente. Entonces tiene este comportamiento donde se presenta un detonante, el disparo, y entonces se activan todas las conexiones, y estas conexiones, si están ligadas al dolor o sufrimiento, eso va a ser lo que va a salir. Entonces, doctor, lo que pasa también es otro de los postulados, que se vive en el ahora presente, no importa que haya pasado hace muchos años. En el momento en que se activan las conexiones, estas conexiones que se encuentran en el inconsciente hacen que la persona lo viva en el ahora presente, es decir,
El inconsciente transpersonal, de acuerdo al cuarto postulado, se manifiesta en un solo tiempo. Ese tiempo es el ahora presente. Nuestro consciente sí distingue y separa pasado, presente, futuro. El inconsciente transpersonal solo un tiempo. Por eso decimos que el inconsciente transpersonal es monotemporal, es decir, solo existe un tiempo que es el ahora presente. Pues ahí tienen la respuesta, Luis Trejo, referente a qué es lo que probablemente le esté pasando a tu papá. Y nos dice Lulite, así nos mandan el nombre: después del terremoto aún tengo miedo, sobre todo en las noches. ¿Por qué es esto? Bueno, hay distintas explicaciones. No quisiera entrar al tema inmediatamente porque quisiera cortar algunos de los elementos del 2 de octubre porque es un evento histórico que se encuentra dentro de lo que nosotros decimos como intergeneracional. Un acontecimiento transpersonal clasificado como hecho histórico. Como hecho histórico dentro de la categoría de intergeneracional, y que este movimiento a la fecha nos sigue impactando. No pudiésemos coincidir la generación y creación de los otros partidos que posteriormente se oficializaron en su registro sin el 2 de octubre. El 2 de octubre es un rompimiento que se genera posterior a ese momento, la necesidad de voltear a ver que hay otros actores que están incidiendo en la historia del país. En un principio, estos actores no se les permite la formación y participación en otros partidos. ¿Se refiere a los estudiantes? Sí, algunos estudiantes o profesores del movimiento del 68 son jalados por la estructura gubernamental, son colocados en algunos puestos y se permite que ellos se puedan expresar desde esos puestos. Algunos de ellos injustamente y otros muy justamente se les ha denominado como traidores, como vendedores del movimiento por los beneficios que obtuvieron después del movimiento, y varios de ellos, si pudiéramos retomar la lista de algunos miembros del comité y en donde se desarrollaron después de que fueron presos o que se escondieron y huyeron, vamos a ver que ocuparon puestos gubernamentales de mediano nivel, algunas jefaturas. Entonces, algunas direcciones. Como ya no hagas nada, ya no digas nada y te beneficio con algún puesto. Es como darte la voz, permitir que esas ideas sí se expresen, pero dentro de un marco muy definido, muy controlado. Aquellos que no quisieron, porque no recibieron la oferta o porque definitivamente siguieron en el movimiento, tarde o temprano formaron lo que en nuestro país se definió como la Liga Comunista 23 de septiembre. O tal vez presos políticos, doctor. O más se mantuvieron como presos políticos. Estos movimientos que se consideraron insurrectos fue lo que trajo esa guerra de los años 70, donde la manifestación del ejército y de gobernación para capturar a estos miembros de la liga, a quienes se les satanizó por mucho tiempo, hizo que tarde o temprano mermara. Otro movimiento que se genera en este tiempo es un partido político que no recibe respaldo con registro, todo está acotado, que es el Partido Comunista Mexicano. De ahí egresaron varias figuras. Me viene a la mente ahorita el ingeniero Eberto Castillo. Muchos de los que éramos estudiantes en ese tiempo, sobre todo en la prepa o los primeros años de la carrera, nos registramos o nos afiliamos o nos acercamos a las reuniones del Partido Comunista Mexicano, y por algún tiempo pues estuvimos siendo parte de esos movimientos, incluso de las marchas. Dentro de estas marchas, la conmemoración del 2 de octubre y la de junio del 71, el famoso halconazo que solamente afectó al Politécnico allá en el casco de Santo Tomás. Indudablemente nos ha afectado a todos, y les pongo un ejemplo para aquellos que estudiaron en el Poli y la UNAM.
Los grupos de choque, lo que conocemos con el término de porros, surgen del control que genera el gobierno sobre lo que está pasando en las escuelas. Son grupos de personas que al final de cuentas son como infiltrados en las instituciones, manejados por gobernación o controlados por gobernación o permitidos por gobernación, para evitar que vuelva a surgir un movimiento con las características. Doctor, y en el 71. Los porros en realidad están como para controlar a los demás alumnos. Sí. Ellos surgen después de estos movimientos y cada grupo, con las siglas que les quieran llamar, de alguna forma tenían un contacto con alguien de gobernación, o gobernación los permitía, o gobernación cuando se pasaban de la raya los mandaba a traer y les decía: a ver, muchachos, esto está así, alíñense. Incluso las mismas direcciones generales, en su caso de la Universidad Nacional Autónoma de México o del Instituto Politécnico Nacional, que eran las dos grandes instituciones en los años 70, únicas, pero recibían y subsidiaban a estos grupos y les daban muchas canonjías. Entonces, a todos aquellos que es por eso que algunos porros no estudian y sin en cambio pasan. O sea, sacan su carrera. No era su intención que estudiara, su intención de estar ahí era ser el grupo de control para evitar que se volviese a generar movimientos como el 68 y 71. Hay muchas siglas ahí de por medio, las cuales omito comentar porque no tiene sentido. Todos tenían la misma finalidad. Al final de cuentas, las cuerdas se manejaban desde la Secretaría de Gobernación. Algunos de ellos después ocuparon puestos públicos, algunos de ellos de cierta relevancia en distintos institutos del Estado o en direcciones generales del Estado, y a veces pues nos encontrábamos que X persona de los años 70 o de los 80 se había convertido en director de una escuela. ¿Cómo fue que se dio esto? Bueno, las condiciones así lo permitían. Doctor, entonces, un acontecimiento o un hecho histórico de este tamaño cambia también código de creencias, influye sobre los códigos de creencias de la gente que lo vivió. A veces no, porque los códigos de creencia regularmente están mucho más fundamentados. Los códigos de creencia se mueven en el sentido que la creencia se movió y la práctica de la creencia lo permite. Si no, se regresa a hacer lo mismo. Saliéndome un poquito de esto, se dice a veces que después del 85 todas las gentes cambiamos. En el sentido general sí, en el sentido individual no tanto. Los que eran tremendos siguieron siendo tremendos, los que eran tranquilos siguieron siendo tranquilos, los maloras siguieron siendo maloras, las buenas gentes siguieron siendo buenas gentes. Son muy poquitos, sobre todo aquellos que tuvieron un sentido en su percepción vida-muerte, que vieron la proximidad de su muerte o la de un ser querido, que pudieron trascender esto y cambiar de frecuencia hacia algo más dado al amor, a la bondad, a la compasión. La gran mayoría regresaron a ser, como decía mi abuela, los hijos de lo que eran antes, o las buenas personas de lo que eran antes. Ok, entonces cuando tenemos la percepción de la muerte muy cercana, ya sea propia o de los seres queridos, puede ser, porque tampoco es una regla, que pase esto. Así es. Que entonces la persona reflexione y tal vez cambie y evolucione. Y haga la modificación en sus códigos de creencia, que era el comentario que usted había hecho originalmente. Ok, pues ya nos están marcando de cabina el primer corte, se fue muy rápido este primer segmento. Regresamos contigo en un momento más, aquí con el doctor Marco Antonio Polo Escof en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. 1968 estuvo marcado por una serie de movilizaciones estudiantiles en París, Estados Unidos y México.
En nuestro país, un enfrentamiento entre estudiantes del Politécnico y de una preparatoria detonó una movilización que hoy es referencia en la historia de los años recientes. Lo ocurrido en 1968 tiene un claro antecedente en las protestas de electricistas, maestros, ferrocarrileros y médicos en el tramo final del gobierno de Adolfo López Mateos. El descontento social se venía incubando contra el férreo presidencialismo del PRI. Finales de julio de 1968, la policía del Distrito Federal reprime con lujo de violencia un enfrentamiento entre estudiantes en la Ciudadela. La violencia desata un paro de escuelas del Politécnico, la Universidad Nacional Autónoma de México y otros planteles. El 26 de julio se dan muestras de apoyo a las víctimas de la represión y una marcha hacia el Zócalo. Los granaderos impiden el paso de los estudiantes. Frente a la violencia, la bandera a media asta en Ciudad Universitaria y el rector Javier Barros Sierra condenan la represión. 2 de agosto nace el Consejo Nacional de Huelga y el famoso pliego petitorio. Libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales marcaban el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la represión, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidad de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Díaz Ordaz, en su informe del 1 de septiembre, deja en claro que la paciencia tiene un límite. 13 de septiembre, la emblemática Marcha del Silencio, Paseo de la Reforma tomado por los estudiantes. 18 de septiembre, los tanques entran a Ciudad Universitaria, el Consejo Nacional de Huelga se repliega. Días de tensa calma, se anuncia para el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco un mitin para reorganizar la protesta. Las luces de bengala, el batallón Olimpia, el guante blanco, los disparos y la plaza ensangrentada. El número de muertos sigue siendo un misterio. Pues regresamos aquí a tu programa. Estábamos viendo una cápsula precisamente del 2 de octubre. También yo por aquí traigo una cronología de ese día. Y menciona esta cronología. A las 9 horas, una delegación del Consejo Nacional de Huelga, la CNH, se entrevista con los representantes del presidente de la República. A las 10 horas aproximadamente ya se aplican operativos de vigilancia, por lo que las corporaciones entran en estado de alerta. Los puntos de la ciudad en que se habían apostado eran el Reloj Chino, la Asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, Plaza de las Tres Culturas, en Zacatenco, en Casco de Santo Tomás, en la Ciudadela, en La Boca y Prepa 4, y también un mitin en Ciudad Universitaria. A las 11 aproximadamente, militares vestidos de civiles se distribuyen en la zona y también en las azoteas de Tlatelolco y Nonoalco. En ese mismo horario ya se localizan francotiradores. A las 16 horas, estudiantes se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las 16:30 aparece un contingente en las inmediaciones de Tlatelolco. A las 17:30 horas, a través de un micrófono, se informa a la CNH que la marcha programada al casco de Santo Tomás después del mitin se suspende. Solo quiero decirle una cosa. CNH es el Comité Nacional de Huelga. Continúe, por favor. Sí, Consejo Nacional de Huelga, doctor. A las 17:55, las 2 bengalas famosas, doctor, que parece que fue la señal, disparadas desde la torre de Tlatelolco, señal para miembros del batallón Olimpia. A las 18 horas, el ejército estaba apostado en 3 ubicaciones previstas. Y así sucesivamente. Después nos ponen a las 18:15, el ejército ingresa a la Plaza de las Tres Culturas. A las 20:15 empieza la masacre, que aquí nos informan que dura alrededor de 2 horas. A las 20:30 horas el ejército impide el acceso de ambulancias de la Cruz Roja y de la Cruz Verde. A las 23 horas se registra el último tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas y comienza el desalojo de los vehículos militares. A la 1 de la mañana nos
ponen que todo el sistema de urgencias quedó bajo el control policíaco. Y también tenemos algunas cifras que marcan distintas fuentes, doctor. Sí, originalmente el gobierno había manejado a través de la Presidencia de la República que aproximadamente había habido 27 muertos, algo así, y que había 1,000 detenidos y 100 cifras muy bajas para la cantidad de gente que se había concentrado. Sí. Después manejaban que no eran 27, que eran 26, pero había un niño de 12 años. Se cree que fue alrededor de 500 muertos. Lo que pasa es que algo que circuló en los siguientes años es que muchos de los muertos fueron llevados al campo Marte y que ahí fueron incinerados, o sea, no hubo oportunidad. Muchos de los heridos, sobre todo los que correspondían a la Cruz Verde, los que recuerden el hospital Rubén Leñero, que se encuentra enclavado en el casco de Santo Tomás, queda bajo el control del ejército, al igual que la Cruz Roja. Entonces no se permite ni en la entrada y salida de nadie que no sea parte del sistema militar o del ejército. Ahora, cuando hablamos del ejército, se pensaría el ejército como todo, y hoy en día queda claro que quienes hacen y son responsables de la matanza en el 68, en primera instancia es el señor presidente Gustavo Díaz Ordaz, el señor secretario y posterior presidente Luis Echeverría, y un cuerpo del ejército de élite, que los demás miembros del ejército que participaron y que ingresaron no tenían conocimiento de lo que habían destinado o dispuesto los altos mandos. Omito el nombre de un general que ni pena ni gloria tiene decir, porque él sí supo bien la situación. De hecho, ahora que cuando murió, sus documentos y sus escritos quedaron sellados no sé cuánto tiempo, pero ni caso tiene. Se le responsabiliza al ejército, pero no es el ejército como una totalidad, es un grupo de élite, esos que vistieron de civiles y esos que anduvieron en el helicóptero y esos que plantaron como francotiradores, unos cuantos miembros. Los demás miembros del ejército no tenían conocimiento, o hasta lo que ahora se sabe de los registros que han podido filtrarse, salvo el de este general, filtrarse a la prensa. Entonces, hago este comentario para desmistificar que los malos de la película fue el ejército. No, el ejército cumplió sus instrucciones de tomar la plaza y ascender dentro de ella, introducirse dentro de ella, y entraron con algunos vehículos y tanques blindados. Hicieron la gran detención. Ahí todavía se comenta qué pasó con esa iglesia que está en la Plaza de las Tres Culturas, que nunca abrió sus puertas para que la gente se pudiera refugiar, ni tampoco no se ha documentado adecuadamente la persecución que se hizo departamento por departamento para sacar a los estudiantes que se habían escondido. Por ahí también incluso hay películas que plasman muy bien toda esta situación, doctor. Sí, a veces agregándole unos tintes un tanto más dramáticos, otros menos. Tenemos el libro de La Noche de Tlatelolco de Elenita Poniatowska, que es como un gran referente con respecto a la forma en que ella observó y vivió todo este acontecimiento desde el inicio del movimiento, a través de esta pelea que se da ya en la Ciudadela entre estudiantes después de que están jugando un tochito o un juego de fútbol americano tocado, y todo lo que vino después. Lo que sí nos queda claro es que este evento histórico despertó una conciencia en todos los niveles, no de personas, sino una conciencia social que nos llevó posteriormente a lo que hoy vivimos, y que sin México, sin 2 de octubre, difícilmente se hubiera dado bajo ese esquema, aunque la presión de la clase media cada vez empujaba más y más. Pero con todo y eso, el partido oficial,
el gobierno se pudo mantener prácticamente 30 y tantos años más en el poder. Claro, cada vez fue perdiendo espacios hasta que llegó un momento en que, como hoy, aún teniendo un presidente priista, no son mayoría y que han ganado, en el último de los casos, pero han ganado la presidencia con la minoría, es decir, aproximadamente el 36-37% de la votación a favor del señor presidente, después de todas las tarjetas que regaló. Sería burla que no haberlas obtenido, igual que en el Estado de México, pero no del 100%, no del 100% de la población, sino el 100% de la gente que fue a votar, y en el mejor de los casos se votó el 70%, entonces el porcentaje, si Pitágoras no se equivoca, estaría alrededor del 20-21% de la gente que votó. O sea, 1 de cada 5 mexicanos votamos, no mi caso, por el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esto ha sido así repetitivo, tanto que no tenemos en las últimas elecciones ni un presidente que haya sido mayoría. El caso que se dice que logró el 51% quedó totalmente documentado que fue falso, fue maquilada las cifras, y me refiero a Carlos Salinas de Gortari, donde pues de todas las formas se hizo lo posible para que rebasara esto, pero no fue sobre el 100% de la población, sino del 100% de la gente que salió a votar, porque el descontento se manifestó mucho más en la forma de no salir a votar, o sea, no creer en las elecciones, y que obviamente eso lo seguimos arrastrando hasta la fecha. Doctor, entonces los psicoterapeutas transpersonales van a tener que tomar en cuenta mucho todos los hechos históricos que haya vivido su paciente, si de alguna manera lo impactaron. Sí, y todavía mucho más los que vivieron sus padres, porque también son parte de su historia, parte de esas historias personales de vida que tanto nos interesa encontrar y que le dan sentido al primer postulado. Lo que se conecta junto se dispara junto, y que nos llevan por mucho a tener una psicoterapia que puede ir mucho más allá de una sintomatología, una psicoterapia que no se quede en la superficie, sino que va a lo profundo para saber qué tenemos conectado en cada una de las experiencias del ser humano, sabiendo que la mayoría de nosotros como seres humanos hemos sepultado el conocimiento ancestral, o sea, en el amor, y nos hemos convertido en personas. Claro, no importa que este hecho no lo haya vivido el paciente, probablemente lo vivió el padre, el tío, y fue heredado, y entonces hay que ir más atrás en la historia. Así es, yo quiero pensar ¿qué sucedió con toda esa energía que quedó en esa plaza ese día, en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, y esa energía hacia dónde fue? Y bueno, con respecto a esto podemos explicarlo desde algunos elementos de la física cuántica y sobre todo de su base, que es la mecánica cuántica. Pues bueno, regresamos con el doctor Marco Antonio Polo Scott en un instante. Nos están marcando el nuevo corte, regresamos rápidamente contigo. Pues regresamos rápidamente aquí con algunas preguntas que tengo pendiente de Eli. Doctor, le pregunta, ¿los síntomas de las personas que vivimos el sismo aún se siguen manifestando? ¿Cómo se explican desde lo transpersonal? Bueno, recordemos el último comentario que hice. Aunque nacemos como seres humanos, pronto para entrar al mundo social y a la dinámica en la que nacemos, nos convertimos en personas. Uh-huh. Las personas, cuando se presenta un acontecimiento que está fuera de nuestro control y manejo, tendemos a responder de formas distintas. Y en primera instancia están aquellos, voy a poner un símil de este soy yo como persona, pasa el acontecimiento, y entonces para adaptarme por sabiduría del cuerpo, como parte de la estructura espiritual, me muevo hacia el lado derecho, es decir, me desensibilizo.
al desensibilizarme, bajan las sensaciones en mi cuerpo. Hay otros que les sucede exactamente lo contrario. En lugar de sensibilizarse, se hipersensibilizan. Y entonces sienten todo lo que están experimentando. ¿Y de qué depende esto? Depende de los acontecimientos transpersonales. ¿De los aprendizajes de vida previos? Sí, de los acontecimientos transpersonales, transgeneracionales, intergeneracionales, intra. Dentro de lo intra, donde se encuentra la personalidad, encontramos que las personas que tienden a ser más obsesivas compulsivas tienden a hipersensibilizarse más cuando el mundo que les rodea no lo pueden controlar. Ahora, varias de las personas se van a estar moviendo, esto es muy sano, todo esto es sano, se están moviendo de la desensibilización a la hipersensibilización, van y vienen, y entonces la mayoría de las personas van a sentir en mayor o menor intensidad los siguientes síntomas: miedo y el correrse hacia la angustia, la codificación del miedo, la angustia. Van a experimentar enojo y su extremo, que es la irritabilidad o la ira. Al mismo tiempo van a estar fluctuando emocionalmente. Al mismo tiempo van a presentar algunas alteraciones con el sueño. Lo regular, lo esperado es el insomnio, la hipersomnia, y las alteraciones en la alimentación. Con respecto a la alimentación, o decir y percibir no tener hambre, hasta el punto contrario, los atracones de comida, sentarse a comer y no poderse detener. Todo esto está mezclado, está conjunto, está unido, está aglutinado, y lo aglutina principalmente un mensaje de la estructura psíquica que se da como fijación con respecto al pensamiento, y entonces viene una sensación de que esto está ocurriendo o que en cualquier momento va a volver a ocurrir, reforzando la angustia, y casi siempre es con sensaciones catastróficas con respecto a lo que está sucediendo o lo que sucedió. Entonces no están separados los síntomas están juntos. Esto es normal y esto es esperado. Doctor, sé que usted siempre menciona que hablar de tiempos es imposible porque cada persona es distinta, o depende si es persona o ser humano. Pero más o menos estos síntomas, ¿cuánto tiempo sería como esperado que la gente los siguiera presentando? No pudiera decirle, porque en cada persona va a tener una implicación distinta en función de la percepción que se tuvo del desastre y las consecuencias de esta percepción sobre el desastre. Lo que sí sabemos es que para la psicoterapia transpersonal hay 3 tiempos. 1, lo que tiene que ver con el acompañamiento. 2, lo que tiene que ver con la intervención en la percepción de desastre. Y un tercer tiempo que tiene que ver con el proceso terapéutico transpersonal, y que ya se da a personas mucho más específicas. Entonces, cuando hay una crisis es necesario desde lo transpersonal verlo así en 3 tiempos distintos. Yo pensaría que eso va a depender del profesional de la salud y va a depender de la cuestión transpersonal. En el caso de lo transpersonal, no, el término crisis no se ajusta. Nosotros desde antes ya habíamos planteado percepción de desastre. Esta percepción de desastre puede ser colectiva o puede ser individual, puede ser social, puede ser familiar o puede ser individual. Esto ya va a variar en función de lo que ha hecho que las estructuras se muevan. En el caso de nosotros decimos que un desastre es cuando las estructuras de la persona se han movilizado de tal manera que unas están compensando a las otras. Regularmente la estructura física o baja o sube, la estructura psíquica hace la compensación. Si está bajo, entonces va a haber más pensamientos para acomodarse, y la estructura social va a funcionar también hacia arriba. La gente va a tener una necesidad muy grande de poder expresar y decir lo que está sintiendo. Lo más común es que, ¿cómo te fue en el sismo?
o en el terremoto, porque a mí me fue, y entonces la persona necesita desahogar toda esta experiencia. Claro, aparentemente le pregunta al otro, pero lo que quiere es empezar a expresarlo. Nos dice Fercha González: saludos doctor, muchas gracias Fercha. También Diana Cervantes: me da gusto saber que el linfo estuvo presente en Oaxaca. Así es, Diana. Y por cierto, Oaxaca nos volvió a pedir por parte del DIF que volvamos a regresar, y que en este caso quieren que preparemos, me parece que psicólogos y trabajadoras sociales, para lo que viene después, que esa es la parte donde la gran mayoría a veces bajamos la guardia porque creemos que lo que se hizo en un principio desde el punto de vista psicológico es más que suficiente. Nada de eso. Viene el trabajo del psicoterapeuta, ahora sí, porque le estamos dejando la fase de acompañamiento. Es por eso que usted hablaba ahorita de como de 3 fases de intervención, y ahorita viene esa última fase. Sí, estamos saliendo de acompañamiento por tiempos, estamos entrando a percepción de desastre. En algunos casos, algunas personas la percepción de desastre entró inmediatamente, en otras está entrando a ella, y después vendrá aquellas que necesitan todo un proceso. Si habláramos de cantidad en acompañamiento, va a ser la gran mayoría de la población. Después, muchos menos percepción de desastre y muchos menos proceso psicoterapéutico. Ok, algunos se van a ajustar por sus propios... Con sus propios recursos, y se convertirán en más personas. Ok, nos dice Jorge Reséndiz: doctor, ¿cuál sería la consecuencia más grave de no atender el estrés postraumático? En el caso de la psicoterapia es que se sepulte, y al sepultarse constantemente esté mandando avisos en la vida cotidiana de la persona, tanto que en algún momento dado puede generar una incapacidad, una disfuncionalidad en las distintas áreas cotidianas de la vida del paciente, como consecuencia que eso que se sepultó salga con fuerza después. Ahora, cuando se sepulta, muchas de las decisiones que tomo, que son de manera inconsciente, van a estar afectadas por esto, de tal manera que mis decisiones y mi crecimiento puede quedar muy limitado, obstaculizado por lo que no elaboré del estrés postraumático. Recordando que estrés postraumático, la atención psicoterapéutica funciona muy bien desde cualquiera de las corrientes. Entonces, en ese sentido, no trabajar un estrés postraumático en primera instancia es muy desagradable, y posteriormente va a tender a regularse, y entonces se va a enterrar. Una vez enterrado va a haber problemas. Ahora, cuando alguien... cuando lo sepulta, de pronto no se va a pasar 1 mes, 2 meses, y cualquier cosa lo va a hacer... Lo puede detonar, okay. Pero lo más importante es que la toma de decisiones va a estar influida por esto que sucedió, que no se elaboró. Y finalmente, cuando se trabaja con estrés postraumático, o cuando se trabaja con los efectos del estrés postraumático, hay que tener mucho cuidado, los profesionales de la salud, en no generar un retrauma, que significa que un mal manejo terapéutico hace que el paciente, en lugar de elaborar el trauma o la percepción de desastre, hace que se sepulte todavía más. Pero esto es como esto se debe a una iatrogenia de corte terapéutico. Gracias, doctor. Nos dice Quetzali Piñón: qué interesante información, gracias por compartirla. Armando López: saludos a los profesionales, y mi pregunta es si van a seguir programándose talleres para niños, esto por la situación del sismo. Sí, de hecho, el viernes mandé un comunicado a toda la gente que estábamos en el campo para decirles: vamos a continuar. Ahora nos vamos a centrar más en nuestras instalaciones de Montevideo 517, y en ese espacio mucho de lo que vamos a hacer es el trabajo individual sobre percepción de desastre, el segundo momento, y el trabajo de talleres con niños, adolescentes y en algunos casos con adultos. Todo esto vinculado a lo del sismo, y aquellos que requieran atención gratuita, por favor, es importante que se comuniquen al Centro de Tanatología 6393 1100, a efecto a que dejen sus datos, les podamos hablar. 119.
extensión 119, a modo de que ya empecemos a trabajar. El día de hoy ya vamos a continuar estos trabajos con los terapeutas transpersonales que están concluyendo el proceso de graduación, pero que ya son terapeutas transpersonales, porque estamos necesitando pasar al siguiente nivel, y yo por mi cuenta sigo atendiendo a las personas que por algún motivo u otro me están solicitando, a veces no con el tiempo adecuado, porque como usted sabe, hemos estado en Morelos, estuvimos en Puebla, estuvimos en Oaxaca, ya vamos de regreso para Oaxaca, pero no hemos desatendido todos nuestros compromisos. Mis clases todas las estoy cumpliendo, y al mismo tiempo tengo que cumplir con todos los requerimientos que nos van pidiendo tanto el gobierno de la ciudad, las delegaciones, como la Secretaría de Educación Pública. Claro, ha sido un mes maratónico, doctor. Ya nos marcaron el siguiente corte. Ya mencionó algo de esto, pero ¿por qué no le contesta? Porque había quedado pendiente. Lulita, después del terremoto aún tengo miedo, sobre todo en las noches. ¿Por qué es eso? En términos generales, no tengo el gusto de conocerte, estoy pensando que estás en una situación normal. Tener miedo. Ahora, la forma en que tu psique conecta esta experiencia de la noche con el desastre, tendríamos que buscarlo más abajo, y entonces ver con qué está conectado para poderlo separar a través de la técnica de historias personales de vida. Lo que sí te puedo decir es que eso es normal. Raro, o más bien dicho, anormal sería que no hubiera ninguna manifestación, y es entonces cuando se prenden los focos de alerta. Pues nos vamos a este corte, regresamos contigo a tu programa Psicoterapia Transpersonal. Regresamos aquí contigo, muchas gracias por seguir con nosotros. Por ahí tenemos 2 preguntas más. Nos dice Héctor Ibarra: ¿estos síntomas de percepción se pueden tomar como un desarrollo de nuestro ser? Saludos, doctor Marco Polo. Al final de cuentas, sí. Lo que pasa es que esa es la forma en que aprendemos del mundo que nos rodea. No aprendemos por lo que nos dicen, sino por lo que nosotros estamos listos para percibir. Entonces, la percepción es una parte esencial del ser. En esencia, ese es el vehículo por el cual el ser humano se refuerza como ser humano, y también el ser humano se convierte en persona, y muchas veces como la persona se convierte todavía en más persona. Entonces, el mundo que nos rodea es inmenso, y nosotros solo podemos capturar de ese mundo inmenso pequeñas fracciones, y esas pequeñas fracciones entran en combinación con lo que ya se encuentra en ese mundo interno que poseemos, de tal manera que constantemente vemos afuera, percibimos de afuera y comparamos con lo que se encuentra dentro de nosotros para ver nuestras conexiones. Cuando el mundo de afuera, el mundo que nos rodea, que estamos tomando como percepción, se mueve tanto que nuestras conexiones se agitan y se juntan, entonces puede generarse una especie de desajuste, de adaptación, que regularmente va a llevar un tiempo para dar como resultado una nueva forma de percibir el mundo desde el ser, obviamente, humano o persona. Qué importante esto de la percepción, doctor. Por eso es que un mismo hecho las personas lo ven de manera distinta. Nos dice Adán Moreno: profe, hace unos programas usted mencionó la elaboración de un protocolo de intervención para educación básica. ¿Cómo podemos participar los alumnos? Mira, en estos momentos me he enfocado, por los acontecimientos del 19 de septiembre, a este trabajo de preparar los cuadros de profesionales de la salud, principalmente mental, para que ellos reproduzcan y atiendan a los pacientes. Yo espero que una vez que pasemos esta situación de contingencia, nos podamos acercar nuevamente a todo aquello que teníamos que tenemos pendiente. Sin embargo, valdría la pena consultar con la maestra Ale o el doctor José Manuel, cómo vamos en ese proyecto. Ahorita de momento yo no estoy participando de manera directa.
Pues ahí tienen la respuesta. Nos dice Rafael Gallo Hernández, interesante aporte, un saludo al doctor Marco Polo. Muchas gracias, Gallo. ¿Dónde andas? Ahora, ¿cómo te portas? Es un excelente alumno, tanto de maestría como de doctorado, que también participó con nosotros como profesor y últimamente no lo he visto, aunque he tenido el gusto de platicar en algunos momentos con su esposa, que es una médico homeópata impresionante y que atiende personas de la tercera edad de maravilla. Incluso cuando voy, pues a veces hasta le digo, oye, échame la mano para que me atienda rápido, porque hay que hacer filas con su esposa, de lo buena que es. De tanta gente que tiene. Y además también es tanatóloga, es médico, y también es tanatóloga, y trabaja de maravilla. Saludos a tu esposa, Gallo. Doctor, ¿nos puede dar un adelanto de dónde va a ir el día de hoy? El día de hoy fui invitado por la doctora Lavanderos para ir a la escuela de medicina y homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, porque en esta escuela el día de hoy, como requisito para graduarse o para recibir el título, aquellos que estudian medicina lo van a poder hacer a través de estudiar el diplomado en tanatología, y la doctora Lavanderos me hizo el honor de invitarme para dar las palabras de inicio para este diplomado, y para mí un orgullo participar con ella, con estos médicos en formación que le están echando muchas ganas y que van a entrar al mundo de la tanatología, a conocer mucho más de los esquemas que hasta ahora se habían planteado y que necesitamos tanto. Esta gente que se estudia la percepción sobre la vida y la muerte que se genera en el ser humano y las personas, y que, como usted sabe, originalmente era un campo muy reducido que tenía que ver específicamente con los pacientes terminales, luego pasó pacientes terminales, familia, luego pasó pacientes terminales, familia y equipo multidisciplinario. Ahí nosotros ya participamos muy arduamente. Luego abrimos una tanatología donde también entraron los duelos, aunque el gran fundador de toda esta gama de secuencias es el doctor Reyes Subiría. Y finalmente nosotros sí abrimos totalmente lo que llamamos la tanatología del siglo XXI en primera instancia, donde también ya empezamos a hablar los otros acontecimientos de muerte, dentro de ellos el suicidio, el homicidio, el accidente fatal y los desastres naturales en una esquina, y en otra esquina todo lo relacionado a crimen organizado. Qué interesante que se sigan abriendo puertas tanto para la tanatología como para la psicoterapia en general, y sobre todo qué bueno que lo sigan reconociendo, doctor, sus alumnos, escuelas donde han venido mucho a estudiar acá, y ahora finalmente un logro más para todo este cambio. Sí, de hecho ya tiene como 2 años que estamos trabajando con el doctor Efraín Mata para que en algún momento podamos acercar la maestría de tanatología también a la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y que por algún motivo o por otro nos hemos estancado, pero la idea es que esto crezca. Si puede crecer en el limpo, excelente, y si no, que crezca en el espacio que le corresponde. El limpo no pondría ni pondrá ninguna objeción para que otras instituciones puedan llevar sus planes y programas de estudio a instituciones donde se puedan ejercer, en tanto esto lo pueda hacer lo pueda permitir la Secretaría de Educación Pública en las privadas, y las públicas no tienen tanto conflicto porque ellos mismos lo pueden hacer por su cuenta, haciendo los acomodos que creen convenientes. Doctor, un último mensaje para los psicoterapeutas transpersonales que nos están viendo y también para el público en general. Pues solamente que este es un tiempo para vivir y conocer de esta experiencia. Nos vienen tiempos donde vamos a darnos cuenta de situaciones que no coincidíamos que podían suceder, y también vienen los tiempos de los aprovechados. Así que aguas con los aprovechados, aquellos que se llevan las cosas llevan el agua a su molino. De esos muy pronto vamos a conocer, porque por lo mismo que le digo, no cambiamos tanto. Seguimos siendo en su gran mayoría los mismos. Seguimos siendo las personas
que antes del sismo teníamos una forma de comportarnos, la vamos a repetir. En este tiempo donde hay personas vulnerables, los aprovechados tienden a volverse o a sentirse vulnerables para unas cosas, o aprovechar la vulnerabilidad de otros para sacar provecho para su molino. Mucho cuidado con estos, los va a encontrar por todos lados. Pues algunos en asociaciones políticas, por cierto. ¿Cómo le llaman? Partidos políticos, me parece. Pues no me queda más que despedir el programa. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Recuerda que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.